Cuando el año llega a su fin, muchos miran al 2021 con esperanza. Sí, la situación sanitaria es hoy extremadamente compleja, pero las vacunas contra el COVID aparecen como una luz al final del túnel. Sin embargo, también hay a su alrededor un montón de preguntas. ¿Puede confiarse en la vacuna rusa que Argentina empezó a aplicar esta semana a su población? ¿Cómo se validarán en nuestro país las vacunas que podrán utilizarse? ¿Puede haber más de una a la vuelta? ¿Qué sucede con el COVAX, el fondo de la Organización Mundial de la Salud, al que se anotó Uruguay meses atrás? Bueno, para hablar de estas cuestiones, estamos en línea ahora con María Moreno, doctora en inmunología, licenciada en bioquímica, integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación y, como tal, parte del grupo ADOC que está analizando las diferentes vacunas que se están produciendo en el mundo para afrontar este virus. María, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Gracias por atendernos esta mañana. Buenos días, un gusto, el gusto es para mí. Bueno, no sabemos ya por dónde empezar con Gastón acá, porque la lista es tal que la verdad va a estar larga la cosa. A ver, y además vamos a estar atentos obviamente a las preguntas que nos hagan llegar los oyentes. Pero repasemos primero, si te parece, algo bien básico, que es una duda que surge desde que se empezó a hablar de la vacuna contra el COVID, las vacunas contra el COVID, que es ¿por qué estas vacunas serían seguras a pesar del proceso acelerado de producción, no? Bien, para empezar un poco, aclarar que si bien el proceso es acelerado, se están cumpliendo con todos los pasos. Es decir, se están cumpliendo con todas las fases de investigación que son necesarias para probar una vacuna. Este proceso ha sido más acelerado en este momento por, diría, 3 o 4 factores que han influido mucho. Uno de ellos es que, por lo pronto, ya se tenían premontadas estas plataformas para generar este tipo de vacunas. O sea que fue muy fácil pasarlas de, por ejemplo, muchas de ellas estaban premontadas para el ébola, en caso de pandemia por ébola, fue muy fácil traspasarlas a el coronavirus. Entonces ahí se ganan un montón de pasos preclínicos y desarrollo muy importantes. El otro factor es el factor financiación. Muchos de las vacunas llevan un largo periodo porque cuesta encontrar financiamiento para llevar a cabo todos estos ensayos clínicos que son muy costosos, y en este caso ese factor no jugó tan en contra del desarrollo de vacunas, sino que enseguida hubo financiación, ya sea por privados, por distintos gobiernos y demás, y bueno, se pudo avanzar rápidamente. No estuvo, por lo menos, eso limitando. El otro punto que hay que tener en cuenta es encontrar voluntarios, en este caso voluntarios sobran en el mundo para tratar de probar esta vacuna porque hay una necesidad de esta vacuna. Y lo otro es, todo el aceleramiento de la parte burocrática que lleva en sí mismo el desarrollo de una vacuna, que dada la situación se intentó acelerar y no se ha puesto muchas trabas al respecto, sino que fue bastante rápido al respecto. De cualquier manera, se ha hablado de aprobaciones de emergencia, ¿no? Son aprobaciones de emergencia sin lugar a dudas. Son aprobaciones de emergencia porque, lo que ustedes han visto es que las que se han aprobado digamos que en base a resultados de análisis intermedios. Los ensayos clínicos no han finalizado, pero los resultados son tan contundentes y la necesidad es tan grande que se han aprobado de emergencia para su uso. Ahí está, ahí capaz que vale hacer ese apunte, ¿no? Estamos en muchos casos, o sea, llegaron a esa fase 3 que continúa en realidad, por más que ya se esté inmunizando a determinadas poblaciones en el mundo, cuando se habla de determinada vacuna, llegó a la fase 3, ya tuvo la aprobación, ya se empezó a dar, pero eso continúa, ¿no? Como tal. Bueno, la intención es que continúe como tal. Hay una parte ética en los ensayos clínicos, que se está evaluando cómo hacer, es que una vez que se encuentra una vacuna que es efectiva, los ensayos clínicos que vienen a posterior no permiten el uso de placebo, sino que deberíamos usar, si ya hay algo efectivo, deberíamos compararlo contra eso efectivo. No podemos poner al voluntario en una situación comprometida. Entonces, ahí hay que evaluar un poco, en esto de que todavía no terminaron, pero que se aprueban, si esos pacientes que son voluntarios, que recibieron el placebo, que aún no lo saben o demás, deberían recibir la vacuna por un tema ético de que existe una vacuna y que es efectiva. Y entonces ahí perderíamos el brazo placebo y tendríamos que ir más a comparar con la población abierta, los que, en este caso, los ensayos que vienen ya que están en desarrollo,
y los que vengan a continuación seguramente tengan que compararse con las vacunas que ya estén aprobadas en los ensayos que nosotros llamamos de no inferioridad, o sea, que no sean inferiores en su potencial con respecto a las vacunas ya aprobadas. Bien, pero así que queda, y esto se va a seguir estudiando el tema, digamos, y obviamente va a haber mucha atención sobre qué pasa con las poblaciones que efectivamente están comenzando a ser inoculadas. Exactamente, eso siempre es así y siempre ocurre. Es la fase 4 que nosotros llamamos o farmacovigilancia. Una vez que se aprueba la vacuna, de la fase 3 pasamos a la fase 4, que es justamente el estudio de esta vacuna una vez que se empieza a aplicar a grandes poblaciones, se empieza a aplicar abiertamente. Bueno, ¿cuál es la efectividad? En este caso es eficacia de la vacuna. En poblaciones abiertas, en poblaciones diferentes, en otro tipo de personas con comorbilidades, de otra franja etaria, y bueno, y sobre todo lo que se hace es un buen seguimiento en lo que puedan ser los efectos adversos que son de muy baja frecuencia y que puedan surgir y puedan ser severos. Entonces ahí hay que mirar con atención. Esto pasó ahora con la de Pfizer, esas alergias que pasó después con la de Moderna. Y bueno, hay que tener el ojo muy bien abierto y hay que tener unos muy buenos programas de vigilancia para evitar que esto pase y estar atento y salir con las recomendaciones del caso a medida que esto surja. María, me parecía bien interesante eso que mencionabas, ¿no? De que esa aclaración que hacías al principio de que no es que se saltaron etapas a las pruebas y que se puede poner en riesgo a la población mundial, sino que, bueno, parte de este proceso acelerado se explica por esas coyunturas, esas situaciones, ¿no? que tú detallabas. Pero a pesar de esto, algo que quita un poco de confianza es que aparecieron, por ejemplo, algunos trascendidos de que los laboratorios están exigiendo inmunidad jurídica, ¿no, Gastón? Sí, concretamente sí. En algunos casos, en Estados Unidos. En Estados Unidos sí se habla de que la población no podría demandar ni a Pfizer ni a Moderna por cualquier efecto adverso, y en Argentina también trascendió que se había pedido algo parecido. El ministro de Salud hace unos días, Ginés González García, había dicho como que pareciera que Pfizer no le tiene fe a la vacuna. Había dicho en prensa hace algunos días. Tú de esto, María, ¿qué es lo que has leído, qué es lo que sabes? Bien, yo en realidad lo que leí es de la prensa y alguna información más cercana a través de un colega científico argentino. Tengo entendido que es así, que algunas empresas están pidiendo inmunidad jurídica. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Argentina, es un caso bien típico. Argentina se sumó a los ensayos clínicos fase 3 de Pfizer. De hecho, muchos de los resultados que publicó Pfizer es con población de Argentina. Y por eso mismo ellos tienen de alguna manera prioridad para recibir esa vacuna, los argentinos, por haber participado en estos ensayos clínicos fase 3. El hecho es que, por lo que entendí de Argentina, es que, bueno, que pedían esa inmunidad jurídica, y bueno, en Argentina por lo pronto esa inmunidad jurídica se la tiene que dar a través del Congreso. Y tengo entendido que en principio no se optó por esa solución, sino que se fue a otro tipo de vacuna. Pero es común que se hagan estas, de parte de los laboratorios, de las empresas que están detrás no de esta vacuna contra el COVID, sino digo en general. ¿Es algo común que se establezcan este tipo de resguardos, que tomen este tipo de resguardos? En general con las vacunas no, pero vamos por otros caminos mucho más lentos y diferentes. Lo cierto es que ahora estamos aplicando vacunas de emergencia y sí puede ser que las empresas tomen estos resguardos porque, bueno, hay una presión por recibir las vacunas y bueno, y todavía no se han superado todos estos ensayos clínicos de los que hablábamos. Entonces, puede ser entendible. Si lo comparto o no es otra cosa. Y hay que ver si todos la están solicitando. Eso excede a mí y la verdad es que tampoco sé a nivel de Uruguay. Tendremos que consultar a un jurista a ver cómo se maneja eso y cuáles son las leyes que protegerían a la empresa en Uruguay. Yo sé que en Argentina tenía que ir por una ley a través del Congreso, eso es lo que nos transmitió este colega argentino, pero no sé cómo se manejan en esos casos, cómo se manejarían en esos casos Uruguay. Bien. Gastón, ¿te parece si empezamos a ver una por una y a preguntarle a María una por una de las vacunas que están en la vuelta y que más llaman la atención, ¿no? Dale, ya que hablamos de Argentina, capaz podemos hablar de la vacuna rusa, ¿no? Sí, que ya se empezó a dar, ¿verdad? Ayer concretamente, hoy veíamos declaraciones en la prensa de la primera inoculada y demás.
El instituto, digamos esto, ¿no? El instituto ruso que estuvo detrás de la vacuna, el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología ruso, tiene una larga trayectoria y tiene prestigio en el mundo científico, ¿no? Sí, es correcto. Ellos han desarrollado muchas vacunas. De hecho, la plataforma que están utilizando ahora para el COVID era una plataforma que ellos desarrollaron para el ébola. Este tipo de vacunas son a vectores vivos. En el caso de Rusia, usa 2 vectores diferentes, uno para la primera dosis y otro para la segunda dosis. Es una estrategia bastante interesante porque lo que evita de esa manera es que si yo en la primera dosis desarrollo inmunidad contra ese vector, es posible que la segunda dosis no surja su efecto porque yo elimine rápidamente la vacuna. Entonces, al usar distintos, no tengo ese problema y puede generar mucha mejor inmunogenicidad la vacuna. Es una buena estrategia y se parece muchísimo a otras vacunas que andan en la vuelta. La primera dosis, que es con el adenovirus 5, es la vacuna de CanSino, básicamente. CanSino usa ese tipo de vacuna, solo que con una dosis. La segunda dosis, que con el adenovirus 26, es igual, o básicamente igual a la vacuna de Johnson & Johnson, la de Janssen, que ya está en fase 3 bastante avanzada y que tiene muy buena reputación. O sea que en realidad combina 2 tipos de vacunas que tienen ya demostrado, y ellos han demostrado inmunogenicidad con este tipo de vacunas y un perfil de seguridad muy aceptable. No, o sea, sí, María, o sea, en tu visión, entonces, pues han surgido un montón de dudas con esta vacuna, ¿no? Cuando se la lanzó, como que parecía que se habían apurado a publicar los datos, no había tantos datos, como que dijeron que era muy efectiva, pero sin el suficiente respaldo, ¿no? Fue algo así. Y ahora que, bueno, entró en el debate político en Argentina, que siempre es un poco extremista, y también surgen más dudas al respecto. Por lo que tú decís, no habría tanto mérito para dudar. No, justamente por lo que me baso y en base a las otras vacunas no habría por qué dudar de esta plataforma. Es cierto, sí, que ellos se adelantaron bastante, apenas surgió una, ellos salieron enseguida, que para nosotros los científicos eso no está bueno, ese tipo de suerte de competencia a nivel de comunicados de prensa, más de comerciales, sin tanto respaldo científico. Lo cierto es que hasta ahora el fase 3 no lo han publicado. Nosotros estamos a la espera de que publiquen ese fase 3. Estamos accediendo un poco a los datos a través de los datos que le han suministrado a Argentina y que en base a la aprobación en Argentina se pueden hacer visibles para el resto, y entonces ahí empezamos a mirar un poco más los detalles. Pero bueno, estamos a la espera de los resultados científicos detrás del ensayo fase 3 para darle el visto bueno, pero en principio no tendríamos por qué dudar de este tipo de desarrollos porque es muy parecido a los que se están haciendo en otros lados que tienen muy buena aprobación. El hecho de que no se haya publicado la información en documentos científicos como ustedes se basan, ¿no? y que le dan una valoración superior a lo que puede ser un comunicado de prensa, ¿no? Un anuncio de prensa general que pueda hacer determinado laboratorio. ¿A qué puede deberse? ¿A reservas en cuanto a la propiedad intelectual, por ejemplo? Podría llegar a ser, en realidad, no te sabría decir. También los procesos de publicación son lentos y llevan sus tiempos, y quizás ellos prefieren ganar tiempo publicando. Lo han hecho muchas empresas, las chinas también han salido con comunicados de prensa. De hecho, Moderna ha salido con comunicados de prensa previa a su publicación. Han sido varias las que han salido con comunicados de prensa. Claro, es que no es un requisito, ¿no? Habla bien de la transparencia, digamos, pero nunca es un requisito para que por ejemplo, o que se objete desde el punto de vista de las agencias que tienen que aprobar determinadas vacunas, ¿no? No, de hecho las agencias, los mismos resultados que uno puede publicar se los presenta a las agencias y las agencias las pueden aprobar, y esto ha pasado con Moderna y ha pasado con otras. Así que no es requisito previo, sí es requisito para para la sociedad científica, que queremos analizarlas a fondo, ver a fondo esos valores, porque más allá de un 90 y algo, esos números en base a cuánta población se hace, nosotros tenemos índices de confianza que podemos analizar y demás. Hay otros datos, parámetros detrás, obviamente la dispersión de los datos, qué tipo de población es, cómo se repartía, si era homogéneo o no, las edades. Hay un montón de datos que nosotros podemos analizar y ver si esa vacuna se ajusta a nuestra población o no, que nos están faltando porque justamente los anuncios de prensa solo te dicen la efectividad, pero no te dan esos datos de fondo
que a veces resultan muy interesantes si queremos estudiar y evaluar si esa vacuna se ajusta a nuestros casos, ¿no? Ya sea epidemiológico, de población y demás. Una ventaja que tiene esta vacuna, la rusa, es que es más barata que la de Pfizer, ¿no? Porque el problema, digamos, no sé si problema, pero la cuestión con la vacuna de Pfizer es que requiere almacenarse a temperaturas muy bajas. No es el caso con la de Rusia, ¿verdad? Es más típico la temperatura en la que se tiene que almacenar. Bien, hay dos cosas diferentes. El precio es uno, la de Pfizer y las de Moderna son las más caras, sin lugar a dudas, y hacen una diferencia muy enorme y pueden hacer una diferencia muy grande para algunos países. La de AstraZeneca, que es también a vectores virales, igual que la rusa, son más baratas, mucho más baratas. A veces estamos hablando de 10 veces menos, ¿no? 30, 40 dólares contra 4, 3 dólares. Es notorio si vos pensás en vacunar a toda la población, si pensás en lo que comprarías una vacuna, podés capaz comprar vacuna para 10. Eso puede ser una diferencia y es algo que lo tiene que evaluar más las autoridades sanitarias, ¿no? Es otro tipo de evaluación que uno tiene que hacer. Lo otro que tú hablas es los requisitos de logística en sí mismo. La de Pfizer es la única que necesita este tipo de ultrafrío para almacenamiento, que es el -70. Que es bastante complejo y habría que adaptar un poco lo que tenemos montado en el país para ajustarla a esta vacuna. La de Moderna necesita frío, pero no tan severo, o sea, con -20 no se alcanzaría. Igualmente, las vacunas a las cuales estamos acostumbrados nosotros a trabajar en Uruguay, todas las que están incluidas en el carnet de vacunación y aquellas que traemos para casos, campañas especiales y demás, se almacenan a temperatura refrigerada de 2 a 8 grados. Y bueno, esta también, la de -20, tendríamos que ver realmente, ajustar un poquito toda esa parte logística. La rusa, ellos desarrollaron dos tipos de presentaciones. Una más bien liofilizada. Liofilizada quiere decir que la vacuna está como deshidratada y viene en polvito, que uno después la tiene que resuspender antes de inyectar. Esta vacuna, la liofilizada, solo requiere cadena de frío, de 2 a 8 grados, y la pensaron ellos para llegar a sectores de Rusia donde es difícil, que hay que transportarla, ¿no? A sectores de Rusia bastante aislados, sin requerimientos más estrictos de frío. La otra, la líquida, la que ya viene pronta como para inyectar, requiere cadena de -20. Al igual que la de Moderna, y bueno, son congeladores. Si bien son congeladores, no debería ser un demasiado el desafío, pero es distinto a lo que estamos acostumbrados y por lo tanto tenemos que pensarlo de otra manera. María, dos consultas más de la vacuna rusa como tal. Una, si venís siguiendo, ¿qué está pasando en Rusia mismo con la aplicación de la vacuna, ¿no? ¿Qué grado de aceptación tiene la gente, por ejemplo? No tenemos ni idea, lo que tenemos es de la prensa, pero no tenemos certezas. Bien. Digo porque sí, había algunas notas de prensa, por ejemplo, que salieron en un primer momento de que hablaban de que la gente estaba media reticente, ¿no? a darse la vacuna en Rusia mismo, ¿no? Capaz que tenés otra información tú, por eso te preguntaba. No la tengo. En realidad nosotros desde la comisión lo que nos manejamos es más con la información científica y el análisis de la vacuna. Claro. Todo lo que viene relacionado a en la parte de aceptaciones y demás, que es todo un tema más de inmunizaciones, epidemiología y demás, no la estamos nosotros considerando. Y después otro aspecto. Sí quería hacer una aclaración, sí. La aclaración de la edad, porque eso también había generado ahí un poco, eso iba, sí. Ahí está, un poco de ruido de fondo, y si bien se decía que no era para mayores de 60, lo que se quería decir correctamente era que no había sido, por eso te digo la importancia de ver los datos de los ensayos clínicos fase 3, no solo lo que ellos publican a la prensa. Esta vacuna no ha sido probada su efectividad en mayores de 60, por lo tanto no se sabe realmente si funcionaría con la misma efectividad, con la misma, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que tomar un poco más con pinza los datos. No es que no se pueda dar a los de mayores de 60, es simplemente que no sabemos si la efectividad se mantiene tan alta o seguramente pueda bajar un poquito, porque nosotros sabemos que las personas adultas en general desarrollan respuestas inmunes más débiles, ya sea contra la vacunación o contra lo que sea, y por tanto su inmunidad puede estar un poquito más baja que
en adultos jóvenes y por tanto la eficacia puede bajar un poquito. Pero el tema bueno, está en la eficacia, no en que pueda tener efectos adversos. No, todo lo contrario. Estas vacunas, hay muchas vacunas que son muy inmunogénicas, la de Pfizer, la de Moderna, las de vectores virales también son muy inmunogénicas, y a su vez la inmunogenicidad, esta fuerza que tiene para generar una respuesta inmune, está dada y acompañada muchas veces con efectos adversos que son leves o moderados, como la molestia en el sitio de inyección, un poco de cansancio, fatiga, dolor de cabeza. Pero eso es parte de la respuesta inmune. Como generan una fuerte respuesta inmune, generan este tipo de malestar leve en el organismo. Lo que se ha visto con todas estas vacunas es que en general esos efectos adversos son mucho menor en frecuencia y en severidad en los adultos mayores, justamente porque como generan menos respuesta inmune, esos efectos adversos son menos. O sea que por ese lado no deberíamos asustarnos ni complicarnos. Bien. O sea, en síntesis, con esta vacuna, el desprestigio que puede haber tenido es sobre todo en parte por culpa de ellos, por apurarse, ¿no? Quizá por eso ahora la empaquetan en una caja, creo, por lo que leí en Argentina, que dice la primera vacuna registrada contra el COVID-19, ¿no? O sea, como que les interesaba mucho a Rusia, seguramente, eso de primerear. Por un lado por eso y por otro por motivos políticos, quizás no tanto por motivos científicos, es las dudas que genera esta vacuna. Esa duda la podés mirar del mismo lado desde Moderna, que salió con los mismos datos y fue la primera vacuna que Estados Unidos invirtió mucho y pidió la exclusividad y demás. O sea que esa misma visión la podés tener para un lado o para el otro. Es interesante eso que estás mencionando, porque creo que no hemos reparado en eso, ¿no? Hablamos mucho de que falta la publicación científica de la vacuna rusa, pero no teníamos claro que la de Moderna tampoco lo había hecho, ¿no? No, la de Moderna no lo había hecho. Los datos que ahora sí tenemos son los que presentó a la FDA para su aprobación. O sea que ahora podemos mirar los datos mucho más en desglose. Pero hasta entonces, hasta que la FDA presentó y se aprobó, no estaban los datos tampoco. O sea que también seamos cautos en esto. Es verdad que sí hay un prestigio de tener una vacuna. Es cierto que hay política de fondo que a nosotros, los científicos, nos cuesta lidiar con ello. No estamos acostumbrados, queremos ver los datos científicos. Pero nada, seamos cautos con esto porque es posible que estas vacunas sí ayuden a países que no puedan pagar otras vacunas y que puedan ser de gran ayuda, sin lugar a dudas. Entonces, me parece que no hay que desprestigiar las vacunas, simplemente tomarlas con calma, evaluarlas a fondo y con seriedad y esperar a que estén los resultados de los datos de las fases 3, digamos, los datos clínicos. Si te parece, María, hacemos una breve pausa y enseguida te continuamos preguntando por la vacuna china también, o las vacunas chinas, de las que se sabe también muy poco, y por más detalles sobre el COVAX, ¿no? Este mecanismo de la OMS al que adhirió Uruguay. Enseguida volvemos con eso, continuamos conversando con María Moreno, inmunóloga, doctora en inmunología, docente grado 4 del Departamento de Desarrollo Biotecnológico de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación en representación del ODERAR. Mañana termina el año y hay una sensación general de que con esa vuelta del calendario empieza a pasar lo peor de la pandemia porque están comenzando a aplicarse las vacunas contra el COVID-19 en varios países del mundo, incluidos algunos de nuestra región, como Argentina. Pero quedan un montón de preguntas en torno a este tema. ¿Es segura la vacuna rusa? ¿Qué sucede con las vacunas chinas? ¿Está en riesgo el mecanismo COVAX al que suscribió Uruguay? ¿Piden los laboratorios a los países que se pasen leyes para otorgarles inmunidad en caso de que las vacunas provoquen efectos adversos? De todo esto es que estamos conversando esta mañana con la doctora María Moreno, inmunóloga e integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación. Tenemos un montón de preguntas, María. Mirá, hay oyentes que dicen, ¿y la China qué pasa con las vacunas chinas? Hay quien entiende, a veces se habla de una sola vacuna china, hay varias. Tendremos que decir que hay 5, ¿no? Y después hay quien pregunta, ¿y de la de Oxford? ¿Qué pasa? No hablan tampoco de ella. Bueno, Gastón, ¿te parece? ¿Empezamos con lo de China? Sí, son varias, como decía Romy. La más importante quizás es la de Sinovac, ¿no? María, que es Coronavac se llama, que es la que tiene acuerdo para implementarse en San Pablo, en Brasil, en el estado de San Pablo.
Sí, y producción también en San Pablo, lo cual es bastante interesante, para nuestro país resulta bastante interesante lo que es producción regional de una vacuna, ¿no? Por el acceso a ellas. Son vacunas mucho más clásicas, las chinas en general. Antes que nada, yo ya mencioné una de ellas, la de CanSino, que era también adenovirus 5, o sea, vectores virales como la rusa. Esa es una de las que está aprobada en China para su uso en emergencia. Y después tenemos todo más la rama de vacunas inactivadas, que viene avanzando bastante bien en China, que son los desarrollos más clásicos de vacunas, que es un virus, el virus de coronavirus, inactivado y de alguna manera presentado al sistema inmune con ayudantes y demás para que potencien la respuesta inmune. Este tipo de vacunas en general son un poquito menos, han demostrado ser un poquito menos inmunogénicas que las anteriores mencionadas, las de vectores virales o las de ARN. Aún así son capaces de generar respuestas de anticuerpos muy potentes y anticuerpos con potencial neutralizante, por lo cual es de prever que funcionen, que su efectividad sea bastante alta también, y de hecho muchas de ellas ya han declarado a través de la prensa efectividades cercanas al 90%. O sea que estamos a la espera de que avancen. Ellos han publicado los ensayos clínicos fase 1, fase 2. Nos queda a la espera los fase 3 para terminar de completar esta imagen de este tipo de vacunas. Un paréntesis, María, ya que hablaste de la efectividad, en general, la OMS, ¿qué nivel de efectividad plantea como mínimo necesario? 50% planteada al principio, o sea que estamos más que sobrados con este tipo de vacunas. ¿Con cualquiera de las que están arriba de la mesa? Con cualquiera de ellas, y por eso quiero transmitir un poco de tranquilidad también. Cuando empezamos a trabajar, o empezaron a trabajar nosotros a estudiar las vacunas que venían en desarrollo, siempre había un temor de cómo iba a avanzar esto, y si hay otro factor que también ayudó a que se desarrollaran rápidamente, es que justamente demostraron ser todas muy inmunogénicas y muy efectivas. O sea, no han tenido casi problemas a lo largo del desarrollo. Los problemas que han surgido los han visto y que han parado relativamente un poco los ensayos clínicos son algún efecto adverso severo que después se adjudicó o no a la vacuna. También algún error programático en la vacunación, como sucedió en la de Oxford, que vacunaron con la mitad de la dosis en una parte de los ensayos clínicos y que por tanto habría que repetirlos. Bueno, había una de las vacunas, una australiana que estaba en COVAX, que sí, esa tuvo un problema un poco más de desarrollo de la misma vacuna en sí mismo, que usaba una parte del VIH y bueno, generó respuesta contra el VIH, algo que no era necesario y que complicaba un poco después a la hora del diagnóstico y demás, y por eso esa vacuna volvió para atrás y no sigue en carrera. Pero si no, todas las demás en general han demostrado ser, la proteína S es muy inmunogénica, el desarrollo de anticuerpos contra la proteína S resulta ser un mecanismo, parece ser, si bien no hay un correlato propiamente dicho, resulta ser esencial para evitar la entrada del virus a la célula y por tanto cualquier vacuna que logre montar niveles suficientes de anticuerpo va a ser efectiva, y por eso vamos por un buen camino y muchas vacunas van a llegar a la efectividad más que suficiente para estos casos. Y hablando de efectividad, un detalle, porque hoy amanecimos con la noticia de que Reino Unido había aprobado la de Oxford para su uso, y la efectividad de la de Oxford, por lo menos en la presentación que ellos aprobaron por ahora, que es la de doble dosis alta, que es la que generaba menos efectividad, era del 62% y van por ese camino. O sea que también vacunas del 62% pueden ser muy útiles en este tipo de pandemia para reducir un poco la circulación del virus, evitar que las personas se enfermen, entren en STI y que se colapse todo el sistema sanitario. Pero como vos decías, la vacuna de Oxford la tienen que volver a hacer el estudio, ¿no? O sea, todavía queda la posibilidad de que la efectividad sea más alta una vez que se termine. Exactamente. Si ellos repiten el estudio con esa dosis baja que probaron al principio, más una dosis alta en la segunda dosis, que se demostró un 90% de eficacia, pero en un número de pacientes muy pequeños, porque fue justo un error de uno de los ensayos clínicos en uno de los países, o sea que el número de pacientes es muy pequeño para ser concluyente, pero si ellos aumentan ese número de voluntarios y logran demostrar con resultados más contundentes esa efectividad del 90%, puede ser mucho más alta, sin lugar a dudas.
María, mencionabas recién, volviendo a la vacuna china, el tema de los efectos adversos y bueno, también con las vacunas chinas ha habido un poco de, quizás algo similar a la rusa, falta de información en prensa o como cierta opacidad. En un momento se manejó que un voluntario de las pruebas con Sinovac, que había muerto, después salió que había muerto por otras causas, ¿no? Que no tenía que ver con el testeo de la vacuna. O sea, tampoco hay dudas en ese sentido con estas vacunas chinas. No, las vacunas chinas son a virus inactivados y en general todas las vacunas nosotros usamos. Tenemos la de hepatitis A en nuestro carnet de vacunación, tenemos la de las gripes, tenemos algunas vacunas que son en este estilo de desarrollo y han demostrado ser muy seguras, muy seguras. Eso pasa en todos los desarrollos y en todo, son voluntarios que están viviendo su vida y que puede pasar que desarrollen alguna enfermedad que pueda estar o no relacionada o que tengan alguna patología o demás que pueda estar relacionada o no a la vacuna. En el caso que tú mencionás, creo que fue un suicidio y que al final se vio que no estaba relacionado con la vacuna. Estuvieron los casos de mielitis transversa con las de Oxford. Y bueno, se analiza porque cuando uno hace un desarrollo de vacuna, en los fases 3 en general son doble ciego, lo que llamamos nosotros doble ciego, y lo que implica esto es que no se sabe, el voluntario, tanto el voluntario como el médico tratante y demás, no sabe si el paciente recibió la vacuna o el placebo. Por tanto, cuando surgen este tipo de cosas, hay que abrir los datos, en general lo hace gente no relacionada, para no interferir con los datos del ensayo clínico. Se abren y se ve si pertenece al grupo no vacunado o al grupo vacunado y después se hace todo un análisis si puede haber alguna explicación biológica para ese caso, si puede estar para ver si está relacionado con la vacuna en sí mismo, ¿no? Si puede ser simplemente casualidad de la vida de que, bueno, son miles y miles de voluntarios y que, bueno, que puede que ser casualmente uno desarrolle algo en un momento que está participando de un ensayo clínico que no es menor. Bien. Y bueno, en ese caso hay que ser cautos, pero las vacunas chinas han sí publicado los ensayos clínicos fase 1 y fase 2, han sido bastante claros en esto. Estamos a la espera de los fase 3, como estamos a la espera de Moderna, como estamos a la espera de Janssen y Janssen, como estamos a la espera de otros tipos de vacunas. También se hace un seguimiento o tienen noticias de cómo le está yendo a la vacuna china en China mismo. No, en realidad nosotros esos datos no los podemos obtener. Si hay movimiento a través de presidencia o ministerio, podría llegar a solicitar, si les interesa, como lo hizo Argentina, como la rusa, datos de las vacunas y bueno, después será la empresa si decide simplemente brindarlos o no. Y ahí será decisión de otros. ¿Cómo se maneja? Porque hablamos de 5 vacunas chinas, ¿no? Que en un caso, por ejemplo, hoy dábamos la novedad de que más allá de la Coronavac estaba también la otra, ¿no? La del laboratorio chino Sinopharma. ¿Ahí qué diferencia hay entre el Estado y laboratorios chinos privados, quizás? Qué buena pregunta. No lo sé cómo pueda eso influir. Porque a veces, claro, las negociaciones a veces se hacen de Estado a Estado, hay veces que son empresas privadas gestionando con determinado Estado, ¿no? Exacto, pero en esa parte nosotros no entramos. Ahí podrá entrar el ministerio o presidencia, el ejecutivo, claro, a negociar con ellos. Nosotros esa parte no nos compete. A nosotros nos compete toda la parte de evaluación de cada una de las vacunas. Lo cierto es que los distintos países han hecho acuerdos bilaterales con las distintas compañías y eso lo vemos al día de hoy. Está Argentina con Rusia, está Canadá con 8 tipos de vacunas diferentes, Estados Unidos con la exclusividad de Moderna y con otras vacunas. Ahora, bueno, lo estamos viendo Gran Bretaña con Oxford, con Pfizer y demás. Cada uno en esa parte negocia como puede y como más le conviene. Uh-huh. María, un aspecto que me pareció interesante que señalabas es, por lo que estamos charlando, entonces, ¿vos dirías que todas las vacunas que están arriba de la mesa tienen
una alta eficacia y te da garantías, digamos, te dan garantías todas las que están arriba de la mesa. ¿Hay alguno quizás que sea más propicia para este momento de la pandemia? O mencionabas también las distinciones entre países que puedan acceder a las vacunas y aquellos que tengan mayores dificultades por el rol, ¿no? En un momento mencionaste lo de no desprestigiar determinadas vacunas porque pueden ser que sean a las que terminen accediendo determinada población. ¿Podés aclararnos un poquito eso? Ahí va. Primero decirte que por la parte de seguridad, casi te diría que todas las que están ahora, o sea, todas las que han avanzado muchísimo son seguras, porque eso es justamente lo que se analiza de fase 1 y fase 2. Y si pasaron de fase 1 y fase 2 están en fase 3, es porque son seguras. Después de que puedan surgir efectos adversos más a largo plazo, o efectos adversos muy raros, lo vamos a ver eso a posterior. Lo otro es que confiamos en que sean efectivas en base a los datos que vienen surgiendo en plataformas muy similares, en lo que son las vacunas que han ido pasando estas fases. Todas ellas han demostrado ser inmunogénicas, por tanto, la efectividad sea mayor o menor, pero confiamos en que sí, en que la mayoría de ellas lleguen a más del 50%. Lo otro que tú me preguntabas, si había una vacuna mejor o menor, sí, mejor o peor para este tipo de situación. Las vacunas en general, uno busca un objetivo y después busca una vacuna que cumpla con ese objetivo. Si nuestro objetivo es, por ejemplo, cubrir que las personas no entren a CTI, para no saturar los CTI, yo te diría que al día de hoy ninguna vacuna ha demostrado eficacia en la enfermedad severa. Moderna tiene algún dato, pero es muy en base a muy pocos datos, o sea, todavía necesitamos acumular más datos para poder asegurarlo. Lo que sí han demostrado estas vacunas es en torno a la infección sintomática, pero no sabemos si hacemos la analogía que si, obviamente, si bajamos la cantidad de infección sintomática, vamos a bajar la cantidad de infecciones severas, pero eso aún no lo sabemos. Bien. Entonces, en eso tengo que abrir un paréntesis o un paraguas para generar un poco más de saber por dónde vamos. Después, si nosotros queremos evitar la transmisión, tendríamos que buscar una vacuna que prevenga el asintomático también, no solo el que tiene síntomas, sino la infección asintomática. La gran mayoría de las vacunas en sus ensayos clínicos fase 3 no miran este parámetro, así que no lo vamos a poder saber hasta tanto se haga este tipo de estudios. La única que tenía algo así era la de Oxford, que dentro de su ensayo clínico fase 3 estaba contemplado realizar hisopados continuos en determinados plazos a los participantes del ensayo clínico para ver si ellos causaban la infección asintomática. Pero las otras mayoría, o sea, las otras vacunas, todas van por ver el efecto en reducción de la infección sintomática. Entonces, bueno, en esto de cuál es mi objetivo de vacunación, ahí es donde voy a elegir un tipo de vacuna. Obviamente, a corto plazo uno tendería a buscar la vacuna más efectiva, más allá de los efectos adversos y del costo, ¿no? Para tratar de bajar esta ola y bajar a un nivel. Y después, cuando estemos más o sea, no tan saturados y demás, buscar otro tipo de vacuna, quizás menos efectiva, más accesible, que podamos llegar a comprar muchas dosis, para vacunar al resto de la población, ¿no? Cuando hay poca circulación del virus, no es tan esencial tener una vacuna tan efectiva. Y por esto bueno, hay una relación entre la inmunidad de rebaño y bueno, la contagiosidad del virus, ese famoso, el R0, que le llaman, o el RO a algunos lados. Entonces, en ese sentido, podemos buscar una vacuna un poquito menos efectiva, pero que podamos vacunar a mayor cantidad de población. Entonces, así estamos amortiguando también que se transmita el virus. Bien. Ahí ya quedó claro, entonces, porque una pregunta que te íbamos a hacer era eso, ¿no? El día después de que llegue la vacuna, a ver, ¿hay un porcentaje que se maneje, por ejemplo, de qué porcentaje de la población debe recibir la vacuna como para que se adquiera un grado de efectividad en la población total, para esa inmunidad del rebaño de la que se habla muchas veces? Bueno, ese porcentaje está condicionado y depende de la efectividad de la vacuna,
cuanto más efectiva la vacuna, menos porcentaje necesitas vacunar, porque va a generar mayor inmunidad en la población que reciba la vacuna. Y lo otro que está dado es por el R0 famoso, que recién mencionaba. Por ejemplo, en sarampión tiene una contagiosidad muy grande, un R0 muy grande, y necesitas tener vacunado casi más del 90 y pico % de la población. En el caso del coronavirus, estamos viendo que el R0 varía entre 1, 2, dependiendo, pero también esa variación de alguna manera contempla el uso de tapabocas, el distanciamiento físico y otras medidas, ¿no? Por eso el R0 está disminuyendo. Si nosotros pretendemos sacar esas medidas, obviamente el porcentaje de población que vamos a tener que vacunar es mucho mayor. Uh-huh. Pero en un principio, en las primeras etapas de la vacunación, eso no está contemplado. O sea, esas medidas mitigatorias van a tener que seguir estando ahí. El uso del tapabocas, el distanciamiento físico va a tener que seguir estando ahí hasta que se logre una inmunización muy grande de la población. ¿Cuánto y puede eso no va a llevarse? ocurrir. Sí. Y bueno, el año que viene seguro no, el 21-21 no, el 2021 no. Quizás para el 22, crucemos los dedos, se lo pedimos a Papá Noel. O sea que el tapabocas sigue en 2021. Sí, ya vamos a hacernos un buen stock de tapabocas, tiene que estar. Gastón, vos tenías más preguntas sobre el COVAX, nos faltó sobre todo conversar, ¿no? Sí, como decías vos, Romina, es el mecanismo de la Organización Mundial de la Salud el que suscribió Uruguay, que es un mecanismo nuevo, ¿no, María? O sea, se armó específicamente para el COVID. Sí, en realidad nunca habíamos sufrido una pandemia en estas épocas, digamos, las pandemias que habíamos sufrido no estaba tan desarrollado todo el tema de vacunas y demás. Esto es nuevo, si bien esto se forma o se crea a través de lo que es CEPI y la Organización Mundial de la Salud. CEPI es y Gavi, que son distintos organismos para contemplar epidemias, y entonces que estaban muy bien armados contra el ébola y algunas otras cosas como la influenza y demás. Y bueno, en base a eso y con ese tipo de background, digamos, se consolidó COVAX, que el fundamento y la idea original es muy atractiva, el acceso equitativo de vacunas para los distintos países, una vez que se fueran generando. Bueno, la realidad es que al día de hoy, si bien eso es muy atractivo para muchos países, para otros que tienen los medios y demás resulta quizás muy lento, y bueno, es por eso que algunos países han optado por otro tipo de alternativas. Más allá de unirse al COVAX, han optado por otro tipo de alternativas, como los acuerdos bilaterales, para el acceso más rápido a las vacunas. Y ese, por lo visto, es el camino que estamos siguiendo nosotros también, ¿no? De mantenernos en el COVAX y apostar como lo hicimos desde un comienzo, pero, según lo que dijo el presidente Luis Lacalle Pou, la última vez que habló del tema, hizo esa distinción, ¿no? Vimos cómo otros países bypaseaban, dijo él, el COVAX y iban a negociaciones particulares con determinadas empresas o con determinados estados. Eso es lo que se está dando, ¿no? Hay toda una jugada importante ahí en los acuerdos a los que se llegue más de forma bilateral, ¿no? Pero tú decís, María, el mecanismo del COVAX, que puede pensarse para el futuro, para algo más, cuando se haya aplanado un poco la situación más complicada de la pandemia. El mecanismo COVAX, en realidad COVAX está prometiendo sus vacunas para el segundo trimestre del año, o sea, para antes del invierno, lo cual no estaría mal para nosotros que entramos en la fase de invierno. Quizás para los países del norte no es tan importante, pero para nosotros que entramos en la fase de invierno es bien interesante. Lo cierto es que Uruguay hasta noviembre no tenía si seguíamos en verano como veníamos, no era tan necesario, y que COVAX llegara en ese momento era adecuado. Otros países obviamente están sufriendo esto desde febrero, marzo, y han salido a buscar soluciones más a corto plazo. Cuando adherimos a COVAX no sabíamos cuánto podía demorar en llegar COVAX. Lo bueno es que COVAX está, por detrás está la OMS, y por lo tanto las vacunas van a venir precalificadas por la OMS, y van a ser vacunas muy efectivas y seguras, y eso es bien interesante. Pero bueno, si uno tiene los medios como los tiene Canadá, es bien factible que uno pueda hacer los acuerdos bilaterales. Quizás uno lo piensa en la realidad de Uruguay
si lo pensábamos en octubre, salir a invertir mucha plata en acuerdos bilaterales, si no necesitábamos la vacuna, podía ser cuestionado. También es cuestionable no moverse cuando la situación se complica. Entonces, bueno, ahí es un equilibrio que lo tienen que evaluar otros, no nosotros, desde nuestro ámbito, que simplemente evaluamos la efectividad y la seguridad de las vacunas. Pero bueno, son discusiones que se pueden dar y que bueno, hay que evaluarlas, cuál es el costo-beneficio para la población y cómo se amortigua todo eso. Bueno, y eso es lo que hacen ustedes desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Digo porque hay preguntas que van por el lado, ¿y cuál va a dar Uruguay? Si María pudiera contestarnos eso, sería la sellada, ¿no? Es como... Bueno... lo que... A ver, sí. Si yo te tengo que decir, está claro que la vacuna de Pfizer, las de Moderna, son las que tienen más datos que nosotros podemos asegurar su efectividad. Sin lugar a dudas. Son vacunas caras, por lo cual, si a mí no me aprietan el bolsillo, te diría quizás sí. Son vacunas que presentan una alta frecuencia de efectos adversos, si bien son leves y moderados, por lo cual pueden llevar a cierta vacilación en la gente a vacunarse, sobre todo en el boca a boca, ¿no? Ay, me dio fiebre, me dio fatiga, sobre todo en los grupos de no riesgo. En los adultos mayores uno tiende a pensar de que la aceptabilidad de eso frente a agarrarse el coronavirus es más que costo-beneficiosa, ¿no? Mucho más beneficio eso. Entonces, por ese lado te diría algunas. Para una población más joven yo pensaría en otro tipo de vacunas, sin lugar a dudas, pero esa es mi opinión personal. Pensaría en vacunas con mucho menos frecuencia de efectos adversos, que tenga mayor aceptación y quizás no tan efectivas, pero que puedan permitir una mayor flexibilidad en esa población que no está en tanto riesgo y que si se infecta, digamos que el mayor riesgo es que lo transmita a personas en mayor riesgo. Entonces, en ese sentido, yo iría más por vacunas más del tipo de inactivadas, que son más económicas y que traemos mucho más. Como las chinas que mencionabas, ¿no? Como las chinas, hay una india bien interesante, que no me gustaría destacarla. Hay una india que es inactivada, bastante clásica, pero tiene un ayudante diferente que le da una vuelta de tuerca a eso, de las inactivadas, que es un tema más inmunológico, pero es bien interesante y que demostró mucho más inmunogenicidad que las inactivadas chinas. A mí esa me parece súper interesante. Y después tenemos las vacunas más clásicas que no hemos hablado, que son también vacunas a subunidades o a proteínas recombinantes, como la de Novavax, que ya está en fase 3, la de Medicago, es otra vacuna interesante que está en fase 3, que no hay que perderlas de vista, y que tenemos experiencia en su uso, que son vacunas que son bastante inmunogénicas y bueno, mayor aceptabilidad. ¿Y puede darse, por esto que estás diciendo, puede darse que tengamos eso arriba de la mesa, no sé, el día de mañana, hoy no tenemos ninguna, pero el día de mañana, varias opciones? ¿De qué va a depender eso? Porque también me imagino uno yendo a decir, tengo la primera dosis de la de Pfizer, ¿no? ¿Me puedo dar después la de rusa? O sea, ¿cómo se maneja eso? A ver, por un tema logístico, obviamente sería mucho más fácil tener la misma vacuna. Lo cierto es que habitualmente las vacunas que se eligen para aplicar a distintas poblaciones depende justamente de las distintas... De hecho, nosotros tenemos en nuestro esquema de vacunación distintas vacunas para un mismo patógeno. Es decir, la de neumococo es una vacuna a la que se le da a los niños y es otra vacuna a la que se le da a los adultos. La de tétanos, difteria, pertusis, todo más, primero se da pentavalente, después se pasa a otro tipo de pertusis, sufre distintas modificaciones y tenemos distintas vacunas contra un mismo patógeno que nos lo vamos dando a distintos, a lo largo de nuestra vida en distintos ámbitos y según nuestra edad o según determinada cosa nos dan una u otra. Pero eso tiene que estar bien estipulado quiénes van a recibir una vacuna y quiénes van a recibir otra. Bien. Cuando se hacen campañas masivas, donde la gente va y va y va, es mucho más difícil saber qué vacunas tenemos y demás, y por un tema logístico es mucho más fácil tener una sola. Pero no es inviable de ninguna manera. Hay que contemplarlo y a mí me parece atractivo el hecho de tener vacunas, porque hay vacunas que funcionan mejor para un tipo de población que para otro, y por sus debilidades y fortalezas que hablamos recién, es interesante tener vacunas, distintas vacunas para las distintas poblaciones. Bien, perfecto. Gastón, ¿vos tenés alguna otra? No. Me parece que está interesante eso de
Hay quien pregunta de la vacuna cubana, por ejemplo, que hoy justo la dábamos a conocer en el panorama de noticias nuestro, ¿no? De, bueno, que hay una vacuna cubana que se está empezando a probar, concretamente en enero, si no recuerdo mal, estoy jugando de memoria, empieza la fase 2, pero también tiene la particularidad de que Cuba viene llevando bastante bien la propagación de la enfermedad, ¿no? Entonces, está buscando incluso Cuba, otros lugares donde poder probarla, ¿no? Sí, Cuba tiene 4 vacunas en desarrollo en fases clínicas. Tiene la Soberana, que es la que vos mencionaste, que la 2 es la que está entrando ahora en ensayo clínico fase 2, pero la 1 también está a un paso de. Después tiene, esas son del FinLife, del Instituto FinLife, pero después tiene otras 2 que son del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que son diferentes. Hay una bien atractiva que es la Mambisa, que es un spray nasal, y bueno, vienen recién en fase 1, ellos están haciendo, obviamente no tienen el apuro ni nada que aprieta en otros lados, pero tienen vacunas bien interesantes, y además Cuba tiene un historial de desarrollo de vacunas muy buenas, que no podemos negarlo, y que por lo tanto tenemos que estar bien atentos a ellas. Bien. Lo último que nos queda es a propósito de la aprobación que puede tener a nivel local, ¿no? O cómo es el trámite, ¿no, Gastón? Sí, que ustedes se basan, no se analizan acá, ¿no? Se basan en... Nosotros no tenemos una FDA. Ahí va, la validación de la FDA o de la Unión Europea, ¿verdad? Correcto, exactamente. Las vacunas que se consideran en Uruguay vienen precalificadas en general por otro lado. No tenemos para la evaluación, tampoco nunca tuvimos un sistema de aplicación de emergencia y ese estilo de cosas, o sea que todo esto es nuevo. Por eso son atractivas las vacunas del COVAX, porque ya vienen precalificadas por la OMS, y cualquier otra vacuna que haya sido aprobada por la parte europea o la FDA, obviamente ya vienen con un análisis previo que facilita su aprobación en Uruguay. Deberíamos quizás, o se debería ver un poco de analizar alguna otra alternativa, como lo hizo en este caso Argentina con la rusa, que lo aprobó a través de la MAT. O sea, bueno, de algo argentino, ¿no? A través de su propia agencia. Exactamente, Argentina lo hizo a través de su propia agencia. Nosotros tendríamos que ver, en caso de que nos interesara, de ver cómo se podría implementar eso en Uruguay. No estamos acostumbrados a eso, pero tampoco nunca tuvimos la necesidad de estar de ese tipo de apremio. Entonces, bueno, habría que ver en esta situación si se puede hacer algún tipo de ese... Pero por lo pronto, las vacunas que se aprueban en Uruguay ya vienen con una precalificación desde otros lados. Bien, perfecto. Bueno, creo que ha sido sumamente clara la entrevista. María, gracias por estos comentarios, por esta primera instancia, podríamos decir, porque seguro que después, a medida que se conozcan más detalles también del plan de vacunación que vamos a seguir nosotros, de la vacuna o las vacunas que efectivamente van a llegar, van a surgir muchas más preguntas. Esto era por lo menos un primer abordaje para entender más de qué hablamos cuando hablamos de las vacunas contra la COVID-19, que es un tema tan amplio y complejo como lo acabamos de ver. Gracias, María. Por favor, a ustedes. Muchas gracias. Que tengan buen día. Chau, chau.